Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al programa Calle Libertad. Hoy tenemos en nuestro programa una persona muy relacionada con el mundo de la empresa cultural de Cádiz. Se trata sobre todo, especialmente, de un librero, pero también de más cosas. Es alguien que ha estado comprometido con la cultura en general de los últimos 40 años. Él es copropietario y fundador de 3 librerías emblemáticas de la ciudad y además tiene una editorial que ha publicado 160 libros, que se dice pronto en una ciudad como la nuestra. Se trata de Pedro Rivera. Pedro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué hay? Buenas tardes, muchas gracias. Pedro, normalmente en el programa comenzamos haciendo un perfil biográfico, profesional. Yo sé que tú naces en Cádiz, ¿no? ¿Dónde Efectivamente. Pues la Plaza Columela, Plaza de las Flores, Plaza de las Flores. Tienes, además, me parece, un balcón a la plaza, o tenías, ¿no? Un balcón magnífico, sí, a la Plaza de las Flores. Efectivamente. ¿Sigue siendo tuya la casa? No, hace poco que ya yo vivía, mi madre falleció y bueno, pues ya no me deshice de la casa hace muy poco. Prácticamente hemos sido vecinos y hemos conocido allí a muchos el barrio La Libertad, ¿no? El barrio de la Libertad, el programa se llama Calle Libertad, ¿no? El bar Andalucía, etcétera. El bar Andalucía, y yo creo que tú eras vecino también de amigos comunes, ¿no? De José Ramón Ripoll, vivíamos en el mismo edificio. Bueno, yo me imagino tienes buenos recuerdos de aquella época, de tu infancia, pero sé que en la adolescencia te trasladas, ¿no? Bueno, sí, yo paso los 13 primeros años de mi vida en Cádiz, tuve una infancia muy agradable y mi padre, por motivos de trabajo, se va a Sevilla y bueno, pues la adolescencia la paso en Sevilla de los 13 a los 16 años. ¿Qué era tu padre, Pedro? Mi padre trabajaba en el mundo del libro, gerenciaba una distribuidora de libros en Sevilla. Y bueno, esa era su Por eso fue el traslado, ¿no? Por eso fue el traslado. Y tuvo influencia. Sevilla es una ciudad de mucha potencia, ¿no? Sevilla es una ciudad que marca. Y la adolescencia marca a cualquiera, le mete las dos cosas, pues bueno, yo guardo recuerdos muy agradables de Sevilla y nunca he perdido el contacto, tengo mucha familia también en Sevilla, nunca he perdido el contacto con Sevilla, ¿no? Con la ciudad, nunca. ¿Y te marcó de alguna... porque hiciste allí parte del bachillerato? Yo hice parte del bachillerato en Sevilla, sí, por lo menos 4 años, 4 cursos claro. Hice en Sevilla, y ya luego de nuevo mi padre lo destinan a... Mi padre decide independizarse y montar una librería en Cádiz, y ya nos volvemos. Se independiza y se vuelve, o sea, lo que hacéis es volver a Cádiz y monta el famoso Libros Cádiz de Ferruccio, es así, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando ya de cuando tú tienes... Del año 69. 69. Es un año en el que comienza Libros Cádiz y tú entras en el Instituto Columela, me parece. Entro en el Instituto Columela en sexto de bachillerato. En sexto de bachillerato. En un curso estupendo, con una gente estupenda. ¿Tienes recuerdos de aquel...? Hombre, que sí tengo recuerdos, amigos como Antonio Fernández, Salvador Pascual, Ripoll, Rafael Damián, Luis Machuca, y muchos que se me olvidan, que me perdonen los que se me pasen, porque seguro que si me pongo a pensar salen todos. Yo, bueno, tengo algo más de edad que tú, pero también he coincidido a lo largo de la vida con todos esos compañeros que tú has comentado, ¿no? Bueno, Libros Cádiz, que tiene bastante significación en la historia de la cultura de Cádiz y básicamente en la transición. Ahí hay una lápida, una pequeña lápida, ¿no? Sí, hay un recuerdo allí, del grupo Marejada, que se reunía en la trastienda de Libros Cádiz, se reunió allí prácticamente 4 años. Para los que no son más jóvenes, cuéntanos qué era el grupo Marejada y qué se hacía. Tú eras muy joven además en ese momento. Yo tenía 16 años, pero bueno. El grupo Marejada fue un soplo de aire fresco en el páramo gaditano de aquella época, ¿no? Con una cultura machacada por la censura y por el franquismo, y aquello aglutinó en torno a la literatura fundamentalmente, sí. Ya luego aquello pues derivó un poco para la ciencia pura y para las ciencias sociales,
pero aquello tuvo un origen literario. Allí precisamente se plantea un cisma en un momento determinado por la confrontación entre la gente que quería seguir haciendo literatura y Lo más tal. político, ¿no? Pero fue un grupo muy señalado, de hecho hasta se han hecho tesis en Estados Unidos y todo sobre el grupo literario Marejada y su influencia en la cultura de esta ciudad durante el tiempo que duró, que no fue mucho. No fue mucho, pero trascendió más. Trascendió más porque luego cada uno de los miembros del grupo ha hecho muchas cosas y bueno, me parece que fue una cosa pues que tuvo su importancia, ¿no? Bueno, no solo te relacionas con el mundo de la literatura, Marejada, también con figuras importantes, de figuras literarias y figuras de todo tipo de la época, ¿no? Yo recuerdo especialmente a Alberti, ¿no? Sí, bueno, yo digo sin ánimo de pedantería ninguno que por mí ha pasado las 3/4 partes de la historia de la literatura contemporánea española, ¿no? Por circunstancias de mi trabajo, y he tenido ocasión de conocer a mucha gente, entre otros a Rafael Alberti, efectivamente, cuando estuvo aquí en Cádiz. Me coincidió con otra segunda actividad que yo tuve, que fui consejero delegado de la obra social de la Caja de Ahorro de Cádiz. De lo que vamos a hablar ahora enseguida. Y bueno, pues... Y a través de todas esas actividades fuiste conozco conociendo... a muchísima gente. Bueno, yo recuerdo que en tu librería trajimos a Manuel Vázquez Montalbán, te acordarás tú, que firmó libros allí. Perfectamente. Y mucha más gente, ¿no? Sí. Que no vamos a pasar lista, porque te digo, es... Bueno, es una época que tú ayudas en Libros Cádiz, pero también haces tu COU y tu carrera de empresariales, ¿no? Efectivamente. O sea que hacías todo esto al mismo tiempo. Todo a la vez, como todo hijo de vecino que tenía que echar una manita en casa. Claro. Y hay un hito importante en lo que acabas de mencionar, que te haces consejero delegado en el 80. ¿En qué año fue? ¿En el 87? 80? Pues sí, aproximadamente, no me acuerdo exactamente, creo que fue sobre el 87. Pues entro en la Caja de Ahorro de Cádiz en el Consejo porque el Ayuntamiento así lo decide. Sí. Y me dan esa responsabilidad. Y eso pues me vincula a otras facetas de la cultura que no tenían nada que ver con el libro, ¿no? Como es la música, el arte, porque la Caja entonces tenía galerías, tenía incluso dentro de la obra social, guardería, residencia de ancianos, bueno, tocaste un montón de palos. De palos, sí, una experiencia curiosa en el mundo cultural y en el mundo social. Sí, perdona. Nada, en el carnaval incluso, también, porque bueno, la Caja estaba muy comprometida luego posteriormente Unicaja, comprometida con el mundo del carnaval y el mundo de la cultura de la ciudad. Y creo que coincidiste en el ayuntamiento con Josefina Junquera y hubo colaboraciones ahí. Yo, mientras que yo tenía responsabilidad en la Caja, pues coincide que Josefina Junquera es primer teniente alcalde del ayuntamiento y delegada de cultura. Entonces colaboramos mucho y algunos programas compartimos. Y fue ¿Te acuerdas alguno con especial? Me acuerdo de Lunes y Letras, Cante en el café, Baile en los patios, claro. Y algunos más, vamos, sí, pero sí. Todo una época muy agradable y todo muy bonito. ¿Ya conocías a Pepe Jaime, tu socio? Bueno, yo conozco a Pepe, mi socio, a raíz de la librería de mi padre, ¿no? Yo siempre estuve colaborando con él, y pues, ferias del libro, reuniones de libreros, pues conozco a Pepe. Claro, porque estaba ahí en el mismo mundo, digamos. Estábamos en el mismo mundo. ¿Y cuándo comenzáis a gestar el proyecto Quórum, etcétera? Pues mira, en el año 88 yo empiezo a tener claro que lo que quiero es vivir en el mundo de la cultura, que es el que me interesa, como gestor cultural. Y entonces me parece que Pepe, que viene de la familia Jaime, que su familia tenía otra librería, que de hecho todavía la conservan en la calle Coronel Soto Guerrero, contactamos y decidimos hacer un proyecto novedoso y más ambicioso para Cádiz. Y ahí nos ponemos en marcha y de ahí hasta nace aquí. Quórum, que se abre... En el año 91.
Ya Hace 23 años. 23 años. 23 años hace en agosto. No, 21. Perdón, 22 años 22 hace en años, agosto. hace en agosto. O sea, y bueno, primero es Quorum. Con Quorum estáis varios años solo con esa librería, me parece. Sí. Y luego hay más. Con eso, con la librería estamos pues prácticamente 8 o 9 años. Vamos editando libros también, porque esa es otra faceta que, como tú sabes, tenemos. Sí. Empezamos a editar, pero abrimos nuestra segunda librería para los niños en la Plaza de Mina, Quentum, que la abrimos en el año, quiero recordar, en el 99, 98-99. Y posteriormente ya en el 2005 que reabrimos Sí, en la Marina, que cambiamos el nombre por el de Cuico. Sí, entonces al final tenéis las tres librerías y la editorial. Bueno, la editorial, por ejemplo, la editorial también las estáis entre vosotros dos, entre tu Pepe. Bueno, nosotros tenemos las tareas muy divididas, ¿no? Definidas porque generamos mucha actividad. El mundo de la cultura es muy particular y genera mucha actividad y mucha dedicación. Entonces, en una época me dedico yo más a la editorial, ahora se dedica más Pepe. Vale. Yo estoy más en la organización de la librería, el tema financiero, y Pepe está más entregado a la cultura y a las nuevas a la editorial y a las nuevas tecnologías. ¿No? ¿Y como ves, tú más a la librería propiamente dicho? Más a las librerías y a la organización en general de la empresa. Y también, a lo que vamos a hablar luego, tus contactos con el exterior, ¿no? Porque cuéntanos qué es eso de la L Librería Independiente. Bueno, es una organización que nace hace 15 años en la voluntad de los libreros de organizarse y para ser más fuertes. Las librerías son empresas pequeñas, algunas no tan pequeñas, pero bueno, las librerías independientes suelen ser empresas pymes, y surge una voluntad de unirse para determinadas funciones. Y bueno, hoy él es una organización, es una sociedad anónima, una empresa que aglutina más de 100 librerías, todas del estilo de Quorum, algunas incluso más grandes, otras más pequeñitas, pero en general en ese perfil de librerías emblemáticas, vamos a llamarlo, de las poblaciones donde están. Pues bueno, pues yo creo que es, junto con el Corte Inglés, FENAP, la Casa del Libro y Librerías Independientes, son los grandes grupos de libreros de este país. Que tenéis presencia además en la mayoría de las capitales de provincia, incluso poblaciones como Jerez, que son importantes y no son capitales de provincia, pero que tienen categorías de capitales de provincia, ¿no? Hablando de Jerez, Sabadell. Pedro, yo sé que habéis tenido un montón de gratificaciones y de premios. ¿Estás especialmente orgulloso de alguno o de algunos de esos premios? Bueno, por la importancia que hayan podido tener. La empresa tuvo en el año 2002 el premio nacional que le da la Federación del Gremio de Editores de España, que le dan a la mejor labor desarrollada por una librería en ese año, ¿no? Es un reconocimiento muy importante porque ahí están, en la Federación de Editores están todos los editores de España, ¿no? Es el sector de este país, ¿no? Y también me siento orgulloso de cuando nos dieron la medalla de la provincia de Cádiz, ¿no? Bueno, pues parece que no, pero los reconocimientos siempre te hacen sentirte satisfecho de tu trabajo, ¿no? y del reconocimiento, ¿no? Pedro, ¿cómo ves tú el mundo del libro en Cádiz? ¿Has tenido oportunidad de conocer, por ejemplo, el libro en otras ciudades? Sevilla es otra ciudad, es más grande, tiene otros parámetros, pero así similares a Cádiz. Bueno, Cádiz, permíteme que te diga que es una ciudad atípica dentro del conjunto librero andaluz, Hombre, hay poblaciones en Andalucía que no te voy a negar, como Granada, Málaga, incluso yo, no sé, Sevilla. Estamos hablando de índices, de renta per cápita lectora. Sí, exactamente. Entonces, la renta per cápita lectora de Cádiz es muy importante, ¿no?
Nuestra universidad no es la Universidad de Granada ni la Universidad de Málaga, es una universidad más modesta a nivel de alumnos, pero Cádiz tiene una red de librería magnífica, y siempre la ha tenido. Eso es porque el gaditano lee. Todavía conservamos algo de nuestra tradición de ciudad que fue y que... Y ¿te ha costado trabajo como empresario? Ya ahora te hablo como empresario, el abrirte camino en el mundo del libro. ¿Has tenido muchas dificultades o al contrario, o has tenido cierta, no vamos a decir ayuda, pero vamos? Hombre, el mundo de la cultura es muy complicado porque es poco rentable, ¿no? No es un mundo especulativo ni especulador, me refiero, ¿no? Entonces, pues, salvo este tema, a mí me ha ayudado mucho un poco la formación económica, ¿no? Yo creo que, además, quiero lanzar un mensaje, porque hoy se habla del mercado de la cultura, de la importancia que puede tener en el futuro, ¿no?, el desarrollo de empresas culturales. Yo pienso que es fundamental la parte de la creatividad. Evidentemente, una empresa cultural sin creatividad es absurdo hablar de eso, ¿no? Pero es la formación económico-financiera, ¿no? Porque te sitúa en la realidad. El intelectual y el amante de la cultura normalmente se va por las ramas porque está en otros niveles. Pero hay que bajar a la tierra y seguir las reglas del juego, y eso es fundamental. Claro, quiere decir que te ha ayudado mucho tu propia carrera, ¿no? Indudablemente. Claro. Bueno, Pedro, si quieres podemos pasar a tocar un poco temas generales, el tema del libro, por ejemplo. Lo que tú digas. Hoy se habla de la crisis del libro de papel. ¿Es real esa crisis? Bueno, ¿Hay descenso de ventas, por ejemplo? Sí, pero dime un sector que no tenga descenso de venta, ¿no? Sabemos cómo está la situación. Yo pienso que incluso a pesar de todo, el libro no es de los más exagerados en la caída. Incluso se habló en los primeros años de que el libro había sido respetado por la crisis. Luego ya no, o sea, el libro ha caído en la crisis como todo mercado. Pasa que las empresas nos hemos adaptado, nos hemos ido, el que ha podido, adaptándose a la situación y hemos sobrevivido de momento, ¿no? ¿Tenéis una idea de un porcentaje de bajada de ventas? ¿Y a bueno, partir de qué tiempo? El sector, entre 2008 y el ejercicio último, que son 5 ejercicios económicos, ¿no? Sí. Yo calculo, y se habla entre el 30 y el 40% de caída del sector. Y eso hace, por ejemplo, que, por supuesto, los beneficios... Uno habrán caído un 20 y otro habrá caído... Claro. Otro cerrado. Sí, claro. ¿Tendrá que ver también en esto, Pedro, el libro electrónico, internet, etcétera? ¿Le quita venta? ¿Crees que le quita venta al libro de papel? No, en España todavía ese mercado es insignificante comparado con... Estoy hablando en España de un mercado de más de 3.000 millones ahora 2.000 y pico largo, de más de 3.000 millones de euros, un sector muy importante, ¿eh? Y bueno, pues el libro, la facturación digital en general puede llevar 50 o 60 millones de euros. O sea, te estoy hablando de no llega al 2%. Eso viene a quedarse sin duda, ¿no? Pero bueno, también las librerías, también las empresas comercializadoras de libros, nos vamos adaptando a ese mundo. Nosotros, la editorial, ya editamos el libro electrónico también, o sea, nuestros libros están en papel, en formato electrónico, en PDF, en impresión bajo demanda, estamos en todos los sistemas nuevos. O sea que ese no es el problema es la crisis. El problema es la crisis, eso no... Porque en el futuro el libro electrónico convivirá con el libro de papel y en todo caso la gente del libro de papel también, como tú dices, se dedicará al libro, o sea, al libro electrónico, me imagino, claro. Sin duda, o sea, yo por ejemplo veo la gente que viaja mucho, ¿no? Tú vas en un avión, no te vas a llevar una maleta llena de libros, hay gente que son capaces de leer su libro cada 2 días, ¿no? Entonces, lógico es que lleve un libro electrónico. Claro. Lo que lleve un libro electrónico. Pero en casa, y luego hay determinadas materias como el arte, los libros infantiles, yo creo que ahí, los cómics, yo creo que ahí es complicado.
Es complicado que el libro sea sustituido, el libro en papel sea sustituido por el libro electrónico. Pero tú sabes que nos iremos adaptando, en las librerías ofreceremos otros productos culturales. En otros países, de hecho, el libro electrónico, tú dices que aquí así el 2% del, vamos a hablar del PIB del libro. En otros países más avanzados quizás ese porcentaje sea mayor, ¿no, Pedro? Respecto más avanzado económicamente. Más avanzado económicamente, me refiero. ¿Te refieres? Bueno, sí, pero no te vayas a creer que es por el poder adquisitivo únicamente, ¿no? Sino es por la propia estructura urbana de los países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no existe una ciudad es difícil encontrarte ciudades como Cádiz, en donde tú te guste pasear, puedas salir a pasear, te sientes en una terraza, entonces son los centros comerciales, la gente vive más aislada, se engancha más a la máquina, al ordenador, es más cercana, entonces ya ahí ya empiezan otro tipo de consumo diferente, entonces están más cerca de producto libro electrónico que del libro tradicional. Que no es, aquí la gente se pasea por la ciudad y por la calle y dice, entra en quórum, vamos a ver qué hay, ¿sabes? Yo creo que eso a lo mejor es una visión muy personal, pero no. Yo creo que influye mucho un ciudadano de que vive cerca del desierto de Arizona o pide un libro por internet y se lo lleva a MRV o no. Ciudades americanas el paseo es regular, ¿no? Exactamente. Nada más que es el coche y los clubs, Bueno, Pedro, me dicen que vamos a hacer una pequeña interrupción para dar paso a la publicidad y enseguida estamos con ustedes en Calle Libertad. Estamos con Pedro Rivera, Librería Quórum.